Ahí está. Bueno, pues, si usted trae su Biblia, no llegaron, ¿verdad? No llegaron, no sé, familia de la hermana Flor. Vamos a ver. Tienen que peleárselos al diablo, ¿verdad? A ellos, y que tienen que tomar dominio sobre todo, y no tienen que venirse a la iglesia. Es que esto es de, no puede uno tomar las cosas a la ligera, ahí poco a poquito, dicen mucho. No, no es poco a poquito esto, o es de ya, de lleno, o si no el enemigo se las gana. Entonces, bueno, Marcos capítulo 5, abra su Biblia ahí. Marcos capítulo 5, vamos a hablar de un milagro poderoso que Jesús hizo en un hombre, un endemoniado, muy conocido la historia del endemoniado gadareno. Y yo titulé este sermón, Cuenta las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Cuenta las maravillas de Dios. ¿Qué es una maravilla? Bueno, una maravilla es un suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Persona, cosa o hecho que causa admiración por sus cualidades extraordinarias. Sentimiento de admiración que produce algo extraordinario, ¿verdad? Pues una maravilla es algo extraordinario. En los Marvel Comics, ¿verdad? Tienen su personaje, la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla, pues como su nombre lo indica, hace maravillas, hace cosas extraordinarias, y así se le llama, ¿verdad?, a este cómic de Marvel, la Mujer Maravilla. Bueno, vamos a hablar de una de tantas maravillas que nuestro Dios hizo durante su ministerio terrenal, y esa fue la liberación del endemoniado gadareno. Vamos a leer Marcos capítulo 5, vamos a leer del 18 al 20, que es el desenlace, ¿verdad?, de este milagro. Marcos 5, el 18 al 20 dice de esta manera: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Cuenta las maravillas de Dios, es el título de este mensaje. Quiero hablar en primer lugar de los que están endemoniados. Bueno, escúchame bien. Esta es la historia de un endemoniado. Amén. Pero escúchame bien, el mundo, hermanos, en el mundo hay endemoniados que, aunque físicamente no se les puede, ¿verdad?, catalogar como endemoniados, pero la realidad es que el mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo donde los demonios están de alguna manera, ¿verdad?, matando, dañando familias, destruyendo matrimonios, destruyendo hogares, destruyendo vidas enteras. Y vamos a leer ahí en esta historia, San Marcos 5, versículo del 1 al 10. Vamos a leer, por favor. Dice de esta manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Amén. Aquí tenemos, aleluya, un hombre endemoniado. Gloria a Dios, un hombre endemoniado. Dice que este hombre, hermanos, aleluya, era muy conocido en ese lugar. Gloria a Dios. Lo primero que vemos aquí es que este endemoniado vivía en un cementerio, vivía entre los sepulcros. Dice versículo, ¿verdad?, 13,
del 1 al 3 dice: vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Escúcheme bien, esta es la imagen de lo que hace o lo que puede hacer el pecado en la vida de una persona. El pecado, hermanos, mata lentamente, lleva a vivir una vida sin propósito, una vida sin destino, una vida que se va destruyendo. Este es el caso de este hombre. Este hombre, hermano, no se endemonió de la noche a la mañana. Seguramente este hombre, hermanos, fue un proceso, porque así es el pecado. El pecado va matando poco a poco. Así son los vicios, ¿verdad? Así son las drogas, así es el alcoholismo, así son los vicios, la prostitución. Va matando la vida de las personas, la inmoralidad. En esta noche, gloria al Señor, el pecado mata poco a poquito y lo va haciendo. Amén. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es la muerte. Ahora, el hogar de este hombre dice que era el panteón o el cementerio. Él vivía entre los sepulcros, y no era el que cuidaba el cementerio, sino que el diablo lo tenía viviendo allí, entre los muertos. Hay gente, ¿verdad?, que está viviendo entre los muertos en este momento. Hay gente que está viviendo entre los muertos, ¿verdad? Y parece que son felices viviendo de esa manera, sí, pero sabemos que no es así. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es feliz viviendo entre los muertos. Seguramente este hombre no era feliz, ¿verdad? Porque él vivía, amén, en ese cementerio. Hay familias, hay hogares destruidos, ¿verdad?, que prácticamente están viviendo entre los muertos. Hay millones de seres humanos, millones de personas que están viviendo así en cementerios espirituales, entre los muertos espirituales. Porque la Biblia dice, hermano, que el pecado causa muerte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El pecado causa muerte espiritual. Ahora dice que cadenas y grillos eran desmenuzados por este hombre. Versículo 4 y 5 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre día y de noche andaba dando voces en los sepulcros, en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Aleluya. Dice que este hombre, ¿verdad?, era atado con cadenas, era atado con grilletes, sus brazos y sus piernas, es lo más probable. Pero dice que este hombre, ¿verdad, hermano?, destrozaba, desmenuzaba las cadenas, desmenuzaba los grillos en esta noche, gloria al Señor. Los hacía pedazos. Ahora escúcheme bien, ¿qué representan estas cadenas, estos grillos? Yo creo que estas cadenas, estos grillos o grilletes representan el esfuerzo humano por querer regenerar a un ser humano, a esta persona en este caso. Representaba el esfuerzo de su familia, tal vez su familia misma, sus padres, no sé, sus hermanos lo encadenaban para que no se hiciera daño y para que no le hiciera daño a otras personas. Porque el detalle es, ¿verdad?, que el pecado hace que personas se hagan daño a sí mismos y hagan daño a otros. Así es el pecado, así son los vicios. Se hacen daño a sí mismos y hacen daño a otros. El endemoniado, aleluya, era atado con esas cadenas. Esfuerzos humanos. Ahora piensen en la fuerza descomunal que tenía este hombre. Aleluya. Yo recuerdo hace muchos años atrás, amén, fui a orar por un hombre, ¿verdad?, Juan José. Yo recuerdo que me hablaron, él ya había ido algunas veces, nosotros vivíamos ahí en la Revolución, la colonia Revolución. Él había ido ahí algunas veces, hacíamos servicios ahí en la cochera de la casa. Y una noche, ¿verdad?, me hablaron. Él rentaba un cuarto en un segundo piso, rentaba ahí un cuarto, y me hablaron que se había puesto malo Juan José. Y ahí voy yo, ¿verdad? Ahí voy, terminó, era un miércoles, creo que era un miércoles, un domingo, pero era después de un servicio, y fui y ya lo encontré. Estaba malo, estaba grave este señor, grave.
¿verdad? Porque prácticamente, hermanos, yo lo encontré malo. Lo tenían agarrado ahí unos muchachos que habían estado ahí tomando con él y pues lo más seguro estaban drogándose también, y lo tenían ahí agarrado porque este hombre quería suicidarse, quería aventarse por el balcón al pavimento, porque era una calle pavimentada. Y así es que me dijeron, ahí está arriba, pastor. Me dijeron, bueno, ahí voy, ahí voy. Subí por la escalera, escalera de caracol, y ahí estaba Juan José, ahí lo tenían agarrado, ¿verdad? Y le dije, Juan José, ¿cómo estás? Y no me contestó bien, ¿verdad? Estaba muy drogado, muy alcoholizado. Y la cosa es que yo, amén, bueno, le dije a los muchachos, voy a orar por él, vamos a empezar a orar por él. Ustedes pues ahí agárrenlo, porque pues ellos ni qué oración, no sabían nada de eso. Y empezó a orar por él, hermano, pero cuando empezó a orar por él, empezó a manifestarse un demonio ahí, empezó a hablar un demonio. Empezó a hablar ahí y empezó ahí a decir que te voy a matar, o sea, el demonio le decía él mismo, te voy a matar, me voy a suicidar y cosas así. Y de repente hablaba como en otros idiomas. No, dije, este está endemoniado. La cosa es, hermano, que los muchachos se les soltó, porque era una fuerza descomunal. Y cuando se les suelta, se avienta así. En el balcón había un barandal, y se avienta como queriéndose aventar, ¿verdad?, al vacío. Pero el barandal estaba ahí se atoró. Y ya yo lo agarré, casi lo agarro del pescuezo. Llevo ahí una llave de la UFC casi. Y los muchachos también, hermano. La cosa es que estuve orando ahí como casi una hora, orando por él, y el demonio quería lanzarlo hacia abajo, y ahí lo teníamos y orando por él. Bueno, pues al final logramos, ¿verdad? Logramos que el demonio no lo matara. Y la cosa es, hermano, cuando yo terminé de orar por él, yo no tenía ni fuerza ni para caminar, se me fueron las fuerzas. Y le digo esto porque los endemoniados adquieren una fuerza diabólica, porque son demonios lo que traen dentro en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, hermano, esto es algo tremendo. Aquí está un hombre endemoniado que tiene una fuerza de tal manera que rompía cadenas, y los grilletes de acero que les ponían, ¿verdad?, en las piernas o en las manos, las rompía, las desmenuzaba. Y esto para mí representa los esfuerzos humanos por tratar de cambiar a una persona, como los AA, como los centros de rehabilitación, las cárceles. Se supone que las cárceles son centros de readaptación social, son para que las personas salgan de ahí cambiadas, pero pues salen peor, ¿verdad? No salen peor, salen preparados para hacer y deshacer. Los grupos de autoayuda también se supone que son para que la gente se aliviane, cambie su vida, pero no es así. Son cadenas y grilletes que fácilmente son despedazados. Pero aquí vemos otra cosa más, el encuentro que este endemoniado tiene con Jesús. Porque él tiene un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí versículos 6 al 8 de nuestro texto, Marcos 5, del 6 al 8. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Dice que este hombre corrió y se arrodilló ante Jesús, porque todos se arrodillarán, como dice la alabanza, ante Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Aún los demonios, hermanos, se van a arrodillar. Ahora dice que había una legión de demonios dentro de este hombre. Piensa en eso. Una legión, ¿saben a qué equivalía? Una legión se componía de 6,000 soldados romanos. O sea, en el caso del endemoniado, da a entender que era un entero ejército diabólico con un poder organizado, el que se había apoderado de aquella criatura y le había deshumanizado. O sea, dentro de este hombre había 6,000 demonios, en pocas palabras. Piensen eso, imagínense, 6,000 demonios. Eso era algo que no cualquiera podía enfrentarse, solo Jesús se enfrentó, hermano, porque aquí no se habla de que los discípulos estuvieran ahí. Solo Jesús, este hombre vino y corrió. Acuérdense, él andaba desnudo, estaba endemoniado, pues, estaba desnudo, no, estaba completamente desquiciado este hombre.
Pero dice que él se arrodilló. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. El mismo demonio está diciendo, somos 6,000 demonios. Somos 6,000 demonios. Pero ellos se arrodillaron ante Jesús. Se arrodillaron ante Él. Aleluya, porque los demonios se van a arrodillar ante Jesús, iglesia. Amén. Él tiene la autoridad y el poder. Ahora, quiero hablar en segundo lugar lo que Dios puede hacer. Porque vamos a seguir leyendo. Dice Marcos ahí, capítulo 5, versículos del 11 al 17. Vea conmigo, del 11 al 17. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que había sido, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lo que Dios puede hacer, esto es lo que nuestro Dios puede hacer, y más que eso, iglesia, en esta noche. Los demonios se van a someter a la autoridad de Cristo. Porque cuando ellos le dijeron a Jesús, le rogaron, ¿verdad? Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque ellos se someten a la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se van a someter, no importa, aleluya, cuál sea, amén, la situación en que una persona viva o esté. El Señor tiene el poder para liberar a esa persona, para romper esas cadenas de vicios, de alcoholismo, de ataduras. El Señor tiene el poder, hermano, para echar fuera esos demonios, porque Él tiene autoridad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Él están sujetos, dice, ángeles, autoridades y potestades. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23 también dice estas palabras. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, Él sometió, los demonios están sometidos a Él, a la autoridad de Cristo. Ahora dice que había un hato de 2,000 cerdos, 2,000 puercos, en los cuales entraron los demonios. 6,000 demonios entraron en 2,000 cerdos. Eso significa que les tocó 3 demonios a cada cerdo. Ya era menos, ¿verdad? Pero esos 3 demonios, hermanos, hicieron que estos cerdos se suicidaran. Amén. Imagínense. 6,000 demonios se metieron en un hato de 2,000 cerdos, y ellos se lanzaron al vacío y se ahogaron en el mar en esta noche. Algo sucedió aquel día, algo glorioso, iglesia. Mientras unos cerdos se ahogaban en el mar y unos hombres enojados e inconformes renegaban, un hombre que había estado endemoniado era liberado poderosamente. ¿No te dicen amén? Unos cerdos se ahogaron, 2,000 cerdos, 2,000 puercos o cochis o marranos, como sea. Aleluya. Los hombres de ese lugar estaban enojados. Bueno, el dueño de los cerdos estaba enojado. Imagínense la pérdida de este hombre. Él estaba enojado porque 2,000 cerdos se suicidaron, y para recogerlos, yo no sé cómo le hizo. Pero ellos no estaban mirando la maravilla que el Señor está haciendo. Un hombre que había estado endemoniado por muchos años. Ahora escúchame bien. Entonces yo quiero que lo sepan también los hermanos, nuevos conversos. Porque no espere usted que todo el mundo le aplauda porque viene a la iglesia. Habrá varios inconformes y molestos porque usted viene a la iglesia.
porque usted ya no está como ellos. Habrá inconformes. Aquí está un grupo de gente, habitantes de Gadara, de ese lugar, que están enojados con Jesús y le dicen: vete de aquí. Prácticamente lo corren del lugar. Le rogaban que se fuera de sus contornos, porque estaban enojados. Pero ellos no estaban mirando el gran milagro que Jesús había hecho en este hombre, que había estado poseído por 6,000 demonios en esta noche. Y luego dice que el que había estado endemoniado fue liberado poderosamente. Versículos 15 y 16 de nuestro texto, Marcos 5, 15 y 16. Y vieron a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice que este hombre estaba con Jesús. Ya no era el loco endemoniado, ahora estaba sano, liberado. Ahora traía ropa puesta, aleluya, sentado y en su cabal juicio, platicando con Jesús. Eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Jesús hace, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta colonia, en nuestra ciudad, gloria a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero el detalle es, ¿verdad?, que hay muchos, ¿verdad?, que le sacan la vuelta al que dirán, a la vergüenza de venir a la iglesia en esta noche, y siguen endemoniados. Aleluya. Aquí está este hombre. Aquí ocurrió un poderoso milagro. No importa qué tan grande sea el problema que la gente tenga, hay un Dios que hace milagros y maravillas poderosas en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar en tercer lugar, cuenta las grandes cosas de Dios. En nuestro texto, finalmente, Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. De eso se trata, que la gente se maravilla de lo que Dios puede hacer. Aquel hombre que quería andar con Jesús había sido liberado de una manera poderosa. Obviamente quería estar con Jesús. Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero andar contigo. Pero Cristo tenía un mejor ministerio para él. Cristo tenía un mejor trabajo para él, y le dice: no, vete a tu casa mejor, vete a los tuyos y testifícales y cuéntales las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. ¿Sabe, iglesia? Dios nos salvó para dar testimonio a la gente del mundo acerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Para anunciar sus maravillas. No nos salvó, no le salvó para que usted se encierre en su mundo. Más bien le salvó para que vaya al mundo y testifique de su poder y sus maravillas en esta noche. Nos salvó para eso. Amén. Nosotros somos parte de lo que Dios hizo en este endemoniado. Por eso Jesús le dijo: no, vete mejor a los tuyos, a tu pueblo, a tu gente, y testifícales y háblales de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Ese es el llamado que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice estas palabras. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para anunciar, hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para dar testimonio de las maravillas de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 12 también dice estas palabras. Hebreos 2:12: diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es un llamado. Este es el mejor trabajo que puede hacer un nuevo converso en esta noche, gloria al Señor. Anunciar a sus hermanos el nombre de Jesús, anunciar las maravillas,
testificar lo que Jesús ha hecho con su vida. ¿Cuánto dicen amén? Nos ha salvado para contar sus maravillas, para hablar sus grandezas, para anunciar sus buenas nuevas en esta noche, iglesia. Y qué tremendo, hermano, que el hombre gadareno, que había estado endemoniado, obedeció a la orden de Jesús. Dice el versículo 20 de nuestro texto. Hay muchos insectos raros aquí. Marcos 5:20. Y se fue, dice. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Todos se maravillaban porque empezó a predicar, iglesia. Empezó a publicar. Dice que publicó, predicó, testificó en Decápolis. Se dice que Decápolis era una región que abarcaba 10 ciudades. Imagínense. Él se fue predicando por 10 ciudades, testificando el milagro que Jesús había hecho con él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tienen que hacer aquellos que se salvan. Tienen que decir lo que Jesús hizo con sus vidas. Qué tremendo cuando hay nuevos conversos, ¿verdad? Que se salvan e inmediatamente empiezan a invitar, empiezan a ir con las personas, con los vecinos, con los amigos, y empiezan a decirles: ¿sabes qué? Tú me conociste como era, y mira, Dios cambió mi vida, Cristo cambió mi vida, Cristo rompió cadenas, vicios, drogadicción, alcoholismo, vicios, ¿verdad? Ataduras, tantas cosas. Te invito, ven a Cristo. Él puede hacer un milagro también en tu vida. Eso es lo que hizo este hombre, hermanos, de Gadara, gadareno. Fue y predicó, amén, en 10 ciudades. No se encerró en su casa, no se encerró en 4 paredes. Él salió al mundo a testificar lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos están aquí esta noche? Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Eso es lo que tiene que hacer todo nuevo converso. Aleluya. Testificar, invitar, decirle al mundo que Cristo puede hacer maravillas en su vida, que Cristo puede hacer milagros en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Cuando yo estaba en la iglesia como discípulo, ¿verdad? Cuando nos casamos, mi esposa y yo me casé con ese propósito, nos casamos con ese propósito. Queríamos salir al ministerio, queríamos ganar almas para Cristo, queríamos pionar iglesias. Y nos enfocamos, hermanos, en eso, porque esa era el llamado que Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Yo no me conformé a estar en la iglesia, no me conformé a estar por ahí como, ¿verdad?, por años y años. No, yo dije: yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un pastor, Señor. Yo quiero ir a donde tú me lleves a predicar y ganar almas para Cristo. Pero de eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? Anunciar como lo hizo el endemoniado o este hombre de Gadara. Gloria al Señor. Quiero terminar con este testimonio. En Mazatlán había un hermano que ya falleció, ¿verdad? El hermano Nicolás Medina. El hermano Nicolás Medina, él se salvó más o menos cuando mi pastor, cuando tomó la iglesia, ¿verdad? Él y su familia se salvaron, él y su esposa, la hermana María, y sus hijos, ¿verdad? El Toño, bueno, en ese caso, en ese tiempo no estaban pequeños, el Toñito, sus hermanas, hermana Chabelita, Patti y Anita, gloria a Dios, sus 4 hijos. Ellos se salvaron tremendamente. El hermano Nicolás había sido alcohólico, había sido un hombre alcohólico. Y él, hermanos, escúchame bien, fue un hombre muy fructífero. Él, ¿verdad? Al tiempo, él tenía familia en, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí, por Nayarit, por Tepic, por ahí, no me acuerdo cómo se llama el rancho ese, ¿verdad? De donde son ellos, donde es él, pues. Y él un día se fue, ¿verdad? Fue a visitar a su familia, a sus sobrinos, a sus hermanos, hermanas, sobrinos, etc. Y él ganó a un montón de su familia, ganó para Cristo. Ganó, ¿verdad?, a un montón de su familia. Y resulta que ahí está cerca Tecuala, Nayarit. Y ahí en Tecuala había una iglesia, la casa del alfarero. Y pues esta familia, hermanos, empezó a ir a la iglesia ahí con el pastor Gabriel Castro, que es de Navojoa, ¿verdad? Este hombre empezó a ir empezó a ir a su familia ahí, gloria al Señor. Empezó a ir y se empezaron a congregarse ahí. Escúchame bien, gloria, lo que está pasando allá afuera.
endemoniados, lo que le estoy diciendo. Bueno, la cosa es, hermanos, amén, que para no ser largo el asunto, fíjense bien lo que pasó. El hermano Nicolás Medina ganó esta familia, y de esa familia que ganó, dos de ellos son pastores. El hermano Lauro, bueno, primeramente su hermano José Valencia, hace ya varios años que él está pastorando una iglesia allí en Nayarit, y hace de un año atrás o 2 años su hermano Lauro Valencia y su esposa Marina también ya son pastores. De ellos una hermana, prima de ellos más bien, la hermana Lupita es esposa del pastor del hermano Ernesto Peñuelas. Ellos ya han sido pastores, están ahí en Mazatlán. Y su hermana, la hermana de ella, la hermana Berito, se casó con un hermano de Nogales, que al tiempo fueron enviados, también son pastores. Imagínense el testimonio que causó del hermano Nicolás Medina. De ellos, 2 pastores y 2 esposas de pastores, y una familia grande, hermano. Eso es lo que Dios hace cuando uno testifica las maravillas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta colonia. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay un propósito de Dios, hermanos. Y yo estoy seguro que estamos en el lugar correcto. Este es el lugar correcto. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Y sabe una cosa, hermanos, toda esta gente que está aquí, nuestros vecinos, se van a salvar si nosotros nos aferramos. Ellos se van a salvar. Un día van a estar aquí en la iglesia sirviendo a Dios, así como lo va a hacer también Alma y Mauricio. Esperamos en Dios que se afirmen todos ellos, sus hijos. De eso